En el vídeo anterior vimos los yacimientos minerales asociados a las primeras etapas del estadio embrionario del ciclo de Wilson, en el cual se forma un abombamiento o doming en la corteza continental y la generación de fracturas profundas afectando a la litosfera, asociado a la presencia de focos de calor de materiales mantélicos ascendentes que favorecen las condiciones distensivas. La evolución de esta situación desencadena la generación de gravens en relación al rift incipiente. Algunos yacimientos de gran importancia se forman en estas condiciones y son los que veremos a continuación. Su preservación en el tiempo está condicionada a que estos rifts no evolucionen dando lugar a una expansión oceánica. Además, son mineralizaciones muy antiguas, por lo que las que se conservan lo hacen en lugares tectónicamente estables de la corteza. Los principales yacimientos formados en esta situación tectónica distensiva en la corteza continental pertenecen al Proterozoico o anteriores, cuando la corteza continental era delgada y caliente. Por este motivo, aparecen localizados en cratones arcaicos y del Proterozoico inferior. La estabilidad de estos cratones a lo largo de cientos de millones de años ha permitido que se conserven hasta la actualidad. Los depósitos generados en este contexto se asocian a las grandes cuencas sedimentarias circulares intracratónicas, como la cuenca aurífera del Rand, y los complejos máficos bandeados, de los cuales uno de los principales ejemplos se localiza en Buswell, ambos yacimientos ubicados en el sur de África. La cuenca aurífera de Witwatersrand, conocida como el Rand, se encuentra ubicada en el cratón de Cap Baal, al sur de Buswell. Esta cuenca está formada por una serie sedimentaria de carácter detrítico con intercalaciones de paquetes de lava que dan en total un conjunto de más de 10.000 metros de potencia. La cuenca originalmente correspondía a un gran lago con forma semicircular, el cual estuvo recibiendo aportes durante unos 500 millones de años, entre el Arcaico y el Proterozoico inferior. Las condiciones distensivas actuando durante este gran periodo de tiempo favorecieron que la subsidencia en la cuenca alcanzase a acomodar los 10 kilómetros de materiales depositados en la misma, probablemente viéndose favorecida también por la mayor temperatura en el interior de la Tierra y la existencia de una corteza más delgada durante estos periodos geológicos. No toda la secuencia que rellena la cuenca presenta mineralización de oro. Su principal contenido en este elemento se encuentra en las unidades de edades comprendidas entre los 2.600 y 2.400 millones de años. Las secuencias estratigráficas de la cuenca de Witwatersrand se depositan sobre un zócalo arcaico, formado por granitos, gneisses y cinturones de rocas verdes. Las condiciones distensivas que dieron origen a la cuenca favorecieron la extrusión y depósito de un potente paquete lávico, correspondiente a las lavas del Dominion, y por encima de estos se depositaron los grupos sedimentarios del Rand y las lavas del Ventresdorp. Esta cuenca quedó finalmente tapada por la secuencia sedimentaria del Transvaal y por los depósitos sedimentarios más recientes de Karoo. La secuencia sedimentaria del Rand, en la que se encuentra la mineralización, está conformada por dos grupos sedimentarios: el Rand inferior o West Rand Group, con una edad superior a los 2.500 millones de años y que está compuesto por cuarcitas y lutitas con pequeñas intercalaciones conglomeráticas, conformando un paquete de unos 4.500 metros de potencia. Y el Rand superior, o Central Rand Group, que presenta principalmente areniscas y conglomerados con algunas intercalaciones de coladas de lava. Se interpreta que la subsidencia de la cuenca es más rápida durante la deposición del Rand superior respecto a la del Rand inferior, siendo favorecida por la distensión existente, hasta el punto de que llega a facilitar la salida de lavas basálticas. Esta mayor subsidencia favorece también la formación de mayor cantidad de conglomerados, a los cuales se asocia la mineralización. El Rand superior tiene 3.000 metros de potencia de materiales sedimentarios, y por encima de estos existen depósitos de lavas de 2.000 metros de potencia correspondientes a las lavas del Ventresdorp, que marcan el final de la subsidencia de la cuenca. El impacto de un meteorito hace unos 2.000 millones de años generó el conocido como cráter de Bredeford, que permitió que los materiales de la cuenca del Rand aflorasen en superficie, gracias a la exhumación y al plegamiento sinforme causado por la colisión. El cráter de impacto de Bredeford es el segundo más antiguo y el más grande que se conoce, con un diámetro inicial estimado de 300 kilómetros. Se cree que el meteorito que lo formó tenía entre 10 y 15 kilómetros de diámetro. Las cuencas tipo Rand eran frecuentes en el Arcaico Proterozoico. Otros depósitos similares corresponden a los yacimientos de Blind River en Canadá y Tarwaian en Ghana.
En periodos posteriores no se han generado depósitos de tal magnitud. Desde el descubrimiento de este yacimiento, dos modelos se han barajado para explicar su mineralización de oro. Por un lado, el modelo hidrotermal, que apunta a que el oro es epigenético y formado por fluidos mesotermales, como los característicos de los cinturones de rocas verdes que existen igualmente en sus proximidades. Algunas evidencias que apoyan este modelo son la aparición de oro en relleno de fracturas cortando estructuras sedimentarias y la existencia de alteración hidrotermal. El modelo más probable y el que vamos a explicar es el de tipo placer, según el cual el oro proviene de la erosión de los cinturones de rocas verdes que rodean a la cuenca y se depositó asociado a los abanicos aluviales en esta. Este modelo se sustenta en la morfología de algunos granos en forma de cantos rodados aplanados, típica de placeres actuales, o también en dataciones que dan edades más antiguas al oro que a la propia cuenca, entre otras evidencias. Si bien ambos procesos pueden haber tenido lugar, superponiéndose cierta cantidad de mineralización asociada a eventos hidrotermales sobre los depósitos de placeres. Los mencionados procesos distensivos, a partir de los cuales se generaron fallas radiales y concéntricas, originaron esta cuenca con una topografía relativamente abrupta. Las fallas concéntricas limitan la cuenca con acantilados, llegando los sedimentos desde las áreas más elevadas, ocasionalmente en forma de arrolladas a través de cañones, dando origen a enormes conos de deyección progradientes sobre el lago. El escarpe principal de la cuenca a causa de las fallas se localizaba en el noroeste de la misma. Los macizos elevados que rodean la cuenca corresponden a los mismos materiales del zócalo arcaico sobre el que se deposita la secuencia, es decir, granitoides y cinturones de rocas verdes, destacando por su proximidad el yacimiento aurífero de Barberton, asociado a esta última tipología y segundo productor mundial de oro. De estos macizos próximos derivan los materiales que se acumularon como abanicos en los bordes de la cuenca. En los depósitos conglomeráticos del rand superior, que conforman los abanicos aluviales, es donde se concentra principalmente el oro. Estos conglomerados están constituidos fundamentalmente por clastos de cuarzo bien redondeado, hasta el 90%, con pirita también como elemento detrítico, hasta el 7%, y hasta un 1% de pechblenda, todo ello en una matriz micácea. Se ha determinado que la pechblenda proviene de la erosión de los granitos y gneisses del basamento, y la pirita y el cuarzo de la erosión de estos o bien de los cinturones de rocas verdes. La composición mineralógica de los conglomerados da una importante información acerca de la atmósfera de estos periodos. La pechblenda es un mineral que es muy raro encontrar en conglomerados, ya que tiene tendencia a pasar a su estado oxidado de forma muy rápida en las condiciones atmosféricas actuales. Esto mismo ocurre con la pirita, que se oxida transformándose en óxidos e hidróxidos de hierro. Además, en la parte frontal de los abanicos aparecen algas cianofícias, que viven en ambientes reductores y que a su vez son productores de oxígeno. Estos datos nos indican que durante la formación de estos depósitos de la cuenca del Rand, la atmósfera existente era reductora y no oxidante como la actual, lo cual se confirma por la presencia de formaciones de hierro bandeadas intercaladas dentro del grupo de las lavas de Ventresdorp, correspondiente a la última etapa de relleno de la cuenca del Rand. La formación de los abanicos aluviales se produce de forma irregular en el tiempo, lo que se asocia a un clima semiárido con avenidas puntuales en épocas muy concretas, movilizando así mayor volumen de sedimentos y dando lugar a cuerpos de gran potencia. Los abanicos tienen una geometría simétrica que se explica por la existencia dentro del lago de una circulación de las aguas en el sentido de las agujas del reloj. El oro en los abanicos, por encima del nivel del agua, sedimenta por su densidad, quedando depositadas en las barras de los abanicos las partículas de mayor tamaño. En esta zona es donde menos oro se concentra. La disminución de la energía del flujo al penetrar en el agua del lago causa una pérdida de capacidad de carga y competencia, haciendo que se deposite la mayor parte del oro, quedando los granos de mayor tamaño en las zonas proximales, mientras que los granos más finos siguen su transporte hacia zonas más distales del abanico, quedando atrapados finalmente en las mallas de algas. Esto da lugar a que se alcancen altas concentraciones de oro en estos sectores distales. Actualmente, en la cuenca del Rand existen 9 campos auríferos en explotación por minería subterránea, llegando a alcanzar profundidades por encima de 3.500 metros. Se trata de las minas más profundas que existen, donde las condiciones de trabajo son complicadas debido a las altas temperaturas y humedad relativa que se alcanza. El 8% de las rocas de la cuenca del Rand son conglomerados,
de los cuales el 1% tiene importancia económica por su mineralización. Se explotan sobre todo dos niveles de conglomerados que apenas superan el metro de potencia, aunque existe oro en todos los depósitos conglomeráticos. Por un lado, el Carbon Leader Reef, ubicado entre 3.000 y 4.000 metros de profundidad, y por otro, el Ventersdorp Contact Reef, hasta los 2.000 metros de profundidad. Durante los primeros 100 años de actividad minera se obtuvieron unas leyes medias de oro de 10 gramos por tonelada, con zonas puntuales de hasta 1 kilogramo por tonelada. En los últimos años la ley que se explota está en torno a los 7 gramos por tonelada. Por su parte, las leyes de uranio asociado a la pechblenda son de 280 gramos por tonelada. Casi el 40% de la producción total de oro de todos los tiempos procede de este yacimiento. Otro tipo de yacimientos formados en estas condiciones son los complejos máficos bandeados, que son cuerpos intrusivos de tamaños gigantescos, presentando en superficie desde decenas a centenas de kilómetros cuadrados y miles de metros de espesor. Los depósitos minerales asociados a estos complejos máficos bandeados son originados por procesos de diferenciación magmática causados por dos mecanismos. El primero, por segregación gravitacional de los minerales, creando cumulados magmáticos con un bandeado de capas de distinta composición. El segundo mecanismo de diferenciación es la immiscibilidad de magmas, que desencadena la formación de masas de sulfuro. Estos cuerpos se forman a partir de magmas máficos y ultramáficos, originados por fusión parcial de roca mantélica. Se ubican en zonas cratónicas, donde han tenido lugar procesos distensivos, a favor de los cuales los magmas pueden ascender desde zonas profundas y emplazarse relativamente próximos a la superficie. La mayoría de los complejos máficos bandeados son precámbricos y por tanto están relacionados con altos gradientes geotérmicos y un enfriamiento más lento que en las condiciones actuales, siendo probable que el magma de estos plutones emplazados en la corteza no haya alcanzado nunca la superficie debido a su alta densidad. Las bandas de rocas ultramáficas de estos complejos suelen ser monominerálicas, formadas casi en su totalidad por olivino, por piroxeno o por plagioclasa cálcica, siendo la composición promedio de estos complejos de tipo gabroica. Intercaladas con estas pueden aparecer capas de minerales como la cromita o la magnetita. Como yacimientos, estos complejos máficos bandeados son importantes fuentes de cromo, titanio, níquel, cobre, hierro, vanadio y platinoides, y como subproductos pueden llevar oro y cobalto. Los minerales de mena principales en estos cuerpos son la cromita, la himenita, la penlandita, la calcopirita, la pirrotina y la magnetita vanadinífera. Los elementos del grupo del platino suelen encontrarse como impurezas en las estructuras de algunos sulfuros. Se conocen escasos depósitos de complejos máficos bandeados en el mundo, y la mayoría son proterozoicos y arcaicos. Las intrusiones más jóvenes son generalmente más pequeñas y están relacionadas con magmas más ácidos, probablemente asociados a la disminución de la temperatura en el interior de la Tierra, de la que derivan menores ratios de fusión parcial. La estructura de estos cuerpos generalmente es en forma de lopolito de gran tamaño, alimentado desde su base. Presenta un bandeado discordante respecto a las paredes del encajante, mostrando una gradación composicional con rocas ultramáficas en el fondo que pasan a máficas e intermedias hacia el techo del complejo. Incluso en ocasiones, las últimas etapas de cristalización corresponden a rocas félsicas, mostrando una evidente evolución composicional del fluido. Estos complejos bandeados no siempre presentan capas monominerálicas de interés económico como las de cromita o magnetita, pero cuando estas aparecen pueden contener hasta el 90% del mineral. Las capas individuales varían desde milímetros a decenas de metros de espesor y desde metros a decenas de kilómetros en extensión lateral. La ciclicidad de bandeado se debe a la asociación de procesos de convección en la cámara magmática y de precipitación gravitacional. El magma caliente asciende y pierde calor en el techo de la intrusión, con lo que comenzarían a cristalizar los minerales con mayor punto de fusión, los cuales decantan al fondo de la cámara magmática formando una capa monominerálica. Fruto de esa cristalización, el fundido se irá empobreciendo los elementos que han entrado a formar parte de los primeros minerales. A partir del fundido restante, más frío y empobrecido en dichos componentes, cristalizan minerales de más baja temperatura y diferente composición, decantando nuevamente al fondo de la cámara y creando una nueva capa monomineral.
El fundido restante, más denso al enfriarse, continuará el movimiento convectivo yéndose nuevamente al fondo de la cámara. Nuevos pulsos magmáticos alimentarán la cámara, mezclándose con el magma restante en la misma y repitiendo nuevamente el ciclo. Esto a su vez induciría que las rocas sean cada vez más félsicas a medida que cristalizan más arriba en la secuencia bandeada de la cámara magmática. Además de este bandeado característico, formado por la segregación gravitacional, estos depósitos presentan otras estructuras comunes que corresponden a gradaciones dentro de las capas. Esta es debida igualmente a las corrientes magmáticas convectivas, exhibiendo variaciones en la mineralización de base a techo de la capa. Esta gradación puede ser de dos tipos. El primero es debido a la deposición de los cristales de mayor tamaño en primera instancia, con una disminución del tamaño de estos a medida que se produce la decantación. Esto sería por la diferente velocidad de precipitación hacia el fondo de las partículas en un fluido según su tamaño, como define la ley de Stokes. El segundo proceso sería por la precipitación y concentración de los minerales máficos más densos en la base de la capa, y los más félsicos y menos densos hacia el techo. Esto daría como resultado un cambio en la tonalidad de la capa a lo largo de su espesor. Por su parte, los fenómenos de immiscibilidad en los magmas ultramáficos están asociados a su vez a otros procesos de diferenciación magmática, a través de los cuales estos magmas, con bajas concentraciones de azufre disuelto, se enriquecen en este elemento al asimilarlo de la roca de caja o bien por mezcla de magmas. Independientemente del origen del azufre en el magma, llega un punto en el que ocurre la sobresaturación de este elemento disuelto, ya sea por enfriamiento del magma o por cristalización de determinadas fases minerales. En este punto tiene lugar la separación de la fase fundida rica en azufre del magma silicatado, formándose burbujas en el interior de este último, que sigue siendo la fase más abundante. Por su mayor densidad, este magma suelto rico en azufre se va al fondo de la cámara, donde se acumula y terminará cristalizando, formando abundantes sulfuros a partir de los metales calcófilos atrapados por el azufre. La textura característica de la mineralización de mena en los depósitos gravitacionales es la de cumulados. Entre los cristales de mena euedrales acumulados en el fondo de la cámara existe un magma residual más félsico procedente del descenso convectivo, remanente de la cristalización de los primeros. Este cristaliza en los intersticios existentes, adquiriendo morfologías anhedrales. Asociado a los procesos de immiscibilidad de magmas ricos en azufres, la separación y decantación hacia el fondo de esta fase más densa hace que la mineralización de mena sea la que aparezca rellenando los intersticios de los cristales acumulados previamente. En este caso, la mineralización presenta una textura de intercumulado. En la imagen se observan masas de calcopirita y pirrotina ricas en platino y paladio presentes como impurezas en su estructura cristalina. Exhibe una textura de intercumulado al estar cristalizadas en los intersticios de capas de cumulados de olivino, mineral ahora transformado en serpentina por procesos metamórficos. Uno de los principales yacimientos de esta tipología es el de Buswell, situado en el cratón del Cap Baal en Sudáfrica. Buswell es un lopolito que intruye entre los 2200 y los 2100 millones de años. Lo hace dentro de la secuencia sedimentaria del Transvaal, que es la misma que cubre la cuenca del Rand. La formación de esta secuencia sedimentaria continúa depositándose mientras tiene lugar la intrusión del complejo, y la cuenca en la que se deposita está asociada a las mismas condiciones distensivas que permiten la intrusión, con desarrollo de grandes fracturas en dirección norte-sur y este-oeste. Se trata del mayor complejo máfico bandeado del mundo, con un diámetro entre 400 y 450 kilómetros y 12 kilómetros de potencia, presentando una forma de trébol de 4 hojas, que puede ser debida a 4 pulsos intrusivos. La secuencia intrusiva de Buswell consta de 2 partes, un complejo máfico en la base y una serie félsica a techo. La secuencia máfica a su vez se divide en 4 partes, la zona inferior con capas de peridotitas y piroxenitas, la zona crítica con piroxenitas y anortositas, la zona principal con noritas y la zona superior formada por gabros. La cristalización del complejo máfico finaliza con dioritas a través de las cuales se pasan los granitos de la serie félsica de Lebowa. Esta secuencia denota una clara diferenciación de magmas con su enriquecimiento progresivo en sílice, pasando de rocas ultramáficas en la base a rocas félsicas en su techo. Los yacimientos más importantes de la secuencia máfica están localizados en la zona crítica y en el contacto entre la zona principal y la superior.
La cristalización en la zona crítica comienza con la formación de capas con abundantes piroxenos y olivinos ricos en magnesio. El cromo y los platinoides, elementos compatibles presentes en este magma en relativa abundancia, entran con mayor dificultad que el magnesio en la estructura de los piroxenos y olivinos que conforman las rocas en estos niveles. Esto es debido a su mayor tamaño y carga, por lo que el fundido se va enriqueciendo paulatinamente en estos elementos. Cuando el magma se satura en cromo y se alcanza la temperatura de cristalización, comienza a formarse la cromita, dando lugar a una capa de cromita por los procesos de segregación gravitacional antes vistos. La repetición de este proceso a lo largo del tiempo origina la formación de 29 capas de cromita en todo el complejo, hasta que finalmente el cromo se agota. En la zona superior del complejo aparecen capas de magnetita, formadas por un proceso similar, pero en este caso cuando el fundido está saturado en hierro y se alcanza la temperatura de cristalización de este mineral. Se originan de esta forma 21 capas de magnetita en el complejo. Una de estas capas, denominada Main Magnetite Seam, es especialmente importante debido a que parte del hierro está sustituido por vanadio en la estructura de la magnetita, dando leyes interesantes en este elemento en el yacimiento. Hacia el techo de la zona crítica existen 3 capas con una mineralización importante en elementos del grupo del platino: la Plat Reef, la UG2 y la última y más importante, la Merensky Reef. La importante mineralización en elementos del grupo de platino en la Merensky Reef es debida a un proceso de mezcla de magmas o mixing. El origen de esta mezcla no es claro. El alto contenido en magnesio de la capa Merensky Reef podría explicarse por un origen residual de este fundido que estaría presente entre los cristales de olivino y piroxeno de los cumulados, el cual podría ascender por efecto de la presión del peso de los propios cristales, generándose un filtro de presión que expulsa el fundido enriquecido en platinoides y en magnesio a través de estos cristales. En cualquier caso, la mezcla de ambos magmas daría lugar a una sobresaturación en azufre en el magma resultante, lo cual a su vez desencadenaría un proceso de immiscibilidad de magmas, con la separación de glóbulos del fundido sulfurado del silicatado. El azufre del fundido actuaría como ligante, secuestrando los elementos del grupo del platino, ya que son calcófilos, dando finalmente, tras la separación y cristalización de este fundido, una importante mineralización en forma de sulfuros. Las efusiones de magma causadas por el filtro de presión a través de las capas de cúmulos basales forman unas estructuras verticales erosivas denominadas potholes. A su vez, la mezcla de magmas daría lugar a un flujo turbulento, generando una erosión térmica en dichas capas basales. El complejo félsico final, producido en parte por una asimilación magmática de los materiales cuarzopelíticos del encajante, presenta también importantes mineralizaciones de estaño y flúor, generando metamorfismo de contacto y metasomatismo, originando un skarn al entrar en contacto con dolomías. El interés económico de este depósito de Bushveld es enorme, presentando las principales reservas del mundo de cromo, de vanadio, de platino y de algunos elementos del grupo de este. El metamorfismo de contacto del intrusivo con materiales pelíticos origina la aparición de andalucitas, siendo este yacimiento la mayor reserva de estas en el mundo. En el siguiente vídeo veremos los yacimientos asociados a un estadio más avanzado del ciclo de Wilson, en el cual comienza a formarse corteza oceánica a través de una dorsal joven, dando origen a océanos incipientes.